Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de tornería. En el capítulo de hoy vamos a ver rugosidad superficial y acabado en procesos de mecanizado por desprendimiento de viruta. Comencemos. Podemos definir la calidad de un proceso de mecanizado nombrando dos particularidades que deben cumplirse. La tolerancia dimensional, es decir, que la pieza se encuentre dentro de las dimensiones y geometrías tolerables para su funcionalidad. Y por otro lado, la terminación superficial. En este caso, qué rugosidad posee la pieza. Generalmente por las marcas o rayas características que deja la herramienta de corte, acentuándose más cuando son del tipo monofilo. En algunos casos, una terminación superficial basta en una pieza, no interfiere con el correcto funcionamiento del dispositivo que compone. Por ejemplo, se necesita realizar una perforación para que pase libre el cuello de un tornillo, podrá quedar con la típica rugosidad que produce una mecha o broca sin afectar el ingreso del mismo. En cambio, el agujero de un cilindro neumático, por ejemplo, debe tener una terminación superficial muy fina para que permita desplazarse sobre él el sello de goma del émbolo sin ocasionarle daños, desgastes prematuros o fugas de aire por las rayas de gran profundidad. Si analizamos los dos ejemplos anteriores, podemos llegar a la siguiente conclusión. En el caso del cilindro neumático, no cumplir el requisito de rugosidad fina implica mal funcionamiento del mismo o corta vida útil de los sellos y necesidad de mantenimiento frecuente. En el caso de la perforación para que pase el cuello de un tornillo, lograr una terminación superficial demasiado fina implica procesos de mecanizado posteriores al taladrado, lo cual encarece el producto. En otros casos, será necesaria la rugosidad, como por ejemplo el bruñido de los cilindros en los motores de combustión, para lograr que se hermanen los aros en el rozamiento y lograr depósitos de lubricante. De aquí la importancia de respetar los estándares de rugosidad requeridos para cada pieza específica. Concepto de rugosidad. Toda superficie, por más perfecta que aparente, posee irregularidades que pueden ser producto de varias razones. Deformaciones en el material, textura del grano, marcas del proceso de mecanizado o marcas superficiales por procedimientos mecánicos erróneos, como apriete con dispositivos, el caso de las mordazas del torno, o una morsa, golpes que se efectúan durante el centrado o por manipulación, entre otros. Errores macrogeométricos, llamados también errores de forma o de textura secundaria y que incluyen entre ellos divergencias de ondulación, ovalización, triangulación, multifacetamiento, conicidad, cilindricidad, planitud, entre otros. Y son posibles de medición a través de instrumentos convencionales como micrómetros, comparadores, proyectores de perfiles, entre otros. Observamos en la imagen la medición de un cilindro en un bloque automotor mediante un alisómetro. De esa forma se puede comprobar ovalización y también conicidad a lo largo del cilindro. Errores microgeométricos, conocidos como errores de rugosidad o textura primaria. Su perfil está formado por surcos, huellas o marcas dejadas por los procesos de mecanizado durante la fabricación. Su medición solamente es posible debido al progreso en la electrónica, que con auxilio de circuitos electrónicos desarrollaron aparatos basados en sistemas que utilizan una pequeña aguja de punta muy aguda para recorrer una muestra de la superficie y definir numérica o gráficamente su perfil. La medición se hace con un rugosímetro. Para poder efectuar la medición, lo que se hace es desplazar el rugosímetro por lo largo de una longitud de medición y la aguja copiará la rugosidad típica de la pieza. Rugosidad típica en mecanizado. Observamos que una superficie que ha sido mecanizada puede tener diferentes tipos de deformaciones. Podemos llegar a ver la extensión de la rugosidad, muy frecuente por el paso de la herramienta de corte o el avance, la extensión de la ondulación. En este caso, observamos que la pieza eh, presenta una deformación del tipo onda senoidal. Esto se produce debido a vibraciones o a resonancias de material. También tenemos la orientación de los surcos, la amplitud de la ondulación
y la amplitud de la rugosidad, en este caso determinada por la altura desde el pico hasta el valle. La importancia de un buen acabado. El interés que despierta la obtención de buenas características del acabado superficial está fundamentado en que las mismas influyen en la prestación de las superficies. Atento a que suelen tener que responder a una múltiple gama de solicitudes, entre ellas las siguientes: resistencia al desgaste, precisión de tolerancia, resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión y pasaje de fluidos. Rugosidad media aritmética. Es un sistema basado en la profundidad de la rugosidad. Está definido como la media aritmética de los valores absolutos de las coordenadas de los puntos del perfil de rugosidad en relación a la línea media dentro de la longitud de la medición, o LM. Esta medida puede ser definida también como siendo A la altura de un rectángulo, cuya área sea igual a la suma absoluta de las áreas delimitadas entre el perfil de rugosidad y la línea media, siendo la longitud de medición LM. Podemos llegar a efectuar el cálculo mediante la siguiente expresión matemática. La rugosidad aritmética media es la inversa de la longitud de medición multiplicada por la integral delimitada entre 0 y la longitud de medición del módulo de y con respecto a x. En la siguiente tabla observamos valores de rugosidad recomendados para diferentes aplicaciones mecánicas. Observamos que las piezas típicas que necesitan menor rugosidad para su funcionamiento son instrumentos de medición, entre ellos bloques patrón, reglas de alta precisión o guías de aparatos de medidas de alta precisión. Entre las piezas más vastas podemos llegar a encontrar las piezas fundidas, forjadas y laminadas. Sabemos que las matrices o muchas veces el contacto con el molde, sea tierra, arena o arcilla, provoca una textura superficial típica donde la pieza posee grumos típicos de los poros de la tierra o de la arcilla. Relacionamos las indicaciones gráficas de la norma DIN 140, comúnmente que se utiliza en los planos de fabricación, y los valores de rugosidad aritméticamente. Si empezamos de la menor importancia en cuanto a rugosidad, obtenemos que el símbolo es como si fuese una onda senoidal, y en ese caso la rugosidad aritmética media va con valores desde 160 hasta 1000 micrones y generalmente aplica a superficies que quedarán en bruto, por ejemplo, piezas fundidas, estampadas o forjadas. En el caso de que presente el plano una superficie, un triángulo, la rugosidad aritmética media podrá ser de 40, 60 o 100 micrones, superficies que no tengan ninguna exigencia en particular, sino que posea las marcas de desbaste de la herramienta de corte o fundidas a presión. Si tiene dos triángulos, la rugosidad aritmética, en este caso 10, 10 o 16 micrones de profundidad, y tenemos una exigencia muy baja, pero suele utilizarse para ajustes finos, sin transmisión de fuerza, algunos ajustes leves, superficies con un mecanizado con herramienta de corte fino y algún prensado con precisión. Si tenemos tres triángulos en el plano, generalmente no se logra con herramienta de corte, sino con el ataque de una muela en la rectificadora o algunas veces pulido, obtenemos que para una exigencia media con valores de 2,5 a 6 micrones de rugosidad aritmética, piezas fatigadas por flexión o torsión, ajustes normales de deslizamiento y presión. En cambio, si contamos para piezas de alta exigencia, podemos llegar a tener rugosidad aritmética media desde 0,6 a 1,6 micrones, superficies que tengan deslizamiento, muy fatigadas y ajustes de presión desmontables. Y por último, si tenemos 4 triangulitos, vamos a tener el mayor requisito de baja rugosidad, en este caso desde los 0,1 micrones hasta los 0,4, donde la exigencia es máxima o algunos con fines especiales, superficies de medición de instrumentos, ajustes de presión no desmontables y superficies de presión alta fatigadas.
Veamos cómo interpretar esta simbología que propone la norma DIN 140 en los planos de fabricación. Observamos que los planos suelen tener una acotación general, muchas veces en el margen superior derecho. Y podemos interpretar los valores de la siguiente forma. Lo que se encuentra fuera del paréntesis es una indicación general para toda la pieza que no tenga indicaciones específicas sobre las caras o superficies. Lo que se encuentra dentro del paréntesis da un aviso de rugosidad específica de una o algunas superficies. Se deben buscar en el dibujo la cara o superficie afectada por esta rugosidad. Por ejemplo, según el caso anterior, teníamos una rugosidad general no indicada de 2 triángulos, pero entre paréntesis nos avisaba que había una superficie de 3 triángulos. Si la observamos en la pieza ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos que la superficie que tenía 3 triángulos, según indicaba entre paréntesis, es el interior de este buje. Cabe aclarar que esa superficie requiere ese grado de tolerancia debido a que es un ajuste de precisión, lo vemos por la tolerancia que tiene el diámetro 35. Indicación de rugosidad en planos mediante triángulos asociados a operaciones de mecanizado. Muchas veces nos encontramos que la persona, sea el tornero que se encuentra mecanizando una pieza, no posee un rugosímetro para realizar el control. Entonces, la forma de cumplir ese requisito es asociar las indicaciones con ciertas operaciones de mecanizado. Por ejemplo, si tenemos nuevamente el simbolito con onda senoidal, es la rugosidad característica del proceso por el cual se obtuvo el material, pudiendo ser un laminado, forjado o fundido. Si encontramos esta simbología sobre una cara o superficie, no debe ser mecanizada nuevamente. Con un triángulo indica una rugosidad basta, donde las líneas de mecanizado son visibles fácilmente y se sienten al simple tacto. Es característico de un mecanizado con avance elevado, por lo que las rayas generadas durante el avance de la herramienta es grosero. También es la rugosidad característica que suelen dejar las mechas al realizar perforaciones. 2 triángulos. Este símbolo indica una superficie mecanizada con un avance discreto y característico de una pasada de terminación con herramienta de corte. Las líneas son visibles, aunque en menor medida, y pueden sentirse al tacto muy levemente. 3 triángulos. Es la rugosidad típica para ajustes centesimales o superficies que tendrán rozamiento. Por ejemplo, bujes o apoyos de retenes. Se logra rectificando o puliendo con abrasivos. Se deberá dejar sobre material sobre las superficies que necesiten esta característica durante el torneado o fresado, para luego terminar en la rectificadora o pulidora según sea requerido. Si se observa con detenimiento, suelen distinguirse pequeñas rayas o cambio de color, producto del ataque de la muela o abrasivo utilizado, pero no son sensibles al tacto. Y por último, 4 triángulos, se lo denomina superacabado, se utiliza para superficies que tengan rozamientos sensibles y de esta forma reducir engranamientos, desgastes y fricción. No se observan rayas ni cambios de color y la superficie al tacto es completamente lisa. Se logra mediante el lapidado. Otras indicaciones posibles. Podemos ver en esta imagen los signos que nos van a dar la orientación de los surcos del mecanizado. Por ejemplo, en sentido descendente. El primer símbolo, los surcos deben ser orientados paralelamente al trazo de la superficie sobre la cual está el símbolo. El segundo, los surcos deben ser orientados en dirección normal al trazado de la superficie. En el tercero, en este caso con la letra X, los surcos deben ser orientados según las direcciones cruzadas. Con la letra M, los surcos deben ser orientados según varias direcciones. Con la letra C, los surcos deben ser concéntricos con el centro de la superficie a la que el símbolo se refiere. Y por último, en la letra R, los surcos deben ser orientados según direcciones radiales en relación al centro de la superficie. ¿De qué depende la rugosidad? Para lograr buenos acabados se deben tener en cuenta los siguientes factores. En primera instancia, la máquina herramienta. Debe ser lo suficientemente robusta como para soportar los esfuerzos de mecanizado sin aportar vibraciones. El estado de la máquina también cobra vital importancia. Sus accionamientos no deberán tener huelgos por desgaste o desajustes. Los rodamientos del husillo tienen que estar en óptimo estado para la rotación precisa y los desplazamientos deben ser suaves, sin saltos ni atascamientos. Sujeción correcta. Aplica tanto para la pieza a mecanizar como a la propia herramienta de corte.
Utilizar el dispositivo adecuado y lo suficientemente robusto como para evitar vibraciones, flexiones o desplazamientos. Para fijar la pieza podrán utilizarse morsas adecuadas, chaponetes, escuadras, prismas de apoyo, diversos platos. En el caso de la herramienta de corte, existen diversos dispositivos de apriete preciso como portapinzas, portaherramientas, entre otros dispositivos. Herramienta de corte. Hay muchos detalles a tener en cuenta en la herramienta de corte para lograr un buen acabado. El primero y básico es elegir el compuesto adecuado para que el filo perdure. Las herramientas monofilo tienden a dejar acabados más pobres en cuanto a rugosidad. Sin embargo, tiene mucho que ver el punto de contacto entre la herramienta y el material. Si el contacto se produce puntualmente en un vértice, la tendencia es dejar surcos o rayas, las cuales se pueden atenuar con un buen radio en el vértice de la herramienta. En el caso que el contacto se produzca mediante un flanco, la tendencia es que se logrará un mejor acabado, siempre y cuando el flanco sea rectificado y se encuentre en buen estado. Pero cuidado, una demasiada longitud de contacto produce un elevado esfuerzo de corte y puede provocar vibraciones. El ángulo de incidencia también es importante. Si es incorrecto, puede producir enganches de la herramienta o, por el contrario, rechazo. En ambos casos, afectará al acabado de la pieza. Observamos en las imágenes inferiores, por izquierda, un inserto monofilo de torneado. Observamos un radio generoso en los vértices para disminuir los surcos del mecanizado. Observamos en el medio los insertos o las plaquitas que posee la fresa de planear que se encuentra por derecha. En vez de radios en el vértice, posee planos, los cuales es el punto de contacto. Cabe aclarar que esta fresa no sirve para escuadrar porque no posee un ángulo de 90 grados en sus extremos. Parámetros de corte. La elección correcta de los parámetros de corte también juega un papel fundamental en las terminaciones superficiales. Velocidad. Si la velocidad es baja, la pieza puede quedar opaca y arrastrada. Por el contrario, si es elevada, la terminación superficial será buena, pero se compromete la integridad del filo por temperatura. Profundidad de corte. El espesor de corte o pasada también define el acabado. Si es un valor alto, también lo será el esfuerzo y se podrá generar un corte inestable evidenciando vibraciones. En contraposición, con un valor muy bajo, la herramienta podrá no lograr la penetración empujando el material. Avance. Si es grosero, las rayas también lo serán debido a su separación. Por el contrario, un avance demasiado bajo puede producir un solapamiento de la pasada, arrastrando el material ya mecanizado en la vuelta anterior. Muy bien, alumnos, hemos llegado al final de la clase. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias por su atención.